¿Ya estamos ahí? Bueno, amén. Qué bendición. Empieza Jesús en este capítulo, bueno, en sí, el general. El enfoque está relacionado hacia el corazón del hombre, hacia los demás. Empieza el versículo 37, podemos ir atrás, que habla sobre el amor a los enemigos, las bienaventuranzas, etcétera, etcétera. Pero el tema general está muy relacionado al corazón del hombre. Empieza el 37 hablando de no juzguéis para que no seáis juzgados. Y después versículo 38 de Lucas 6 dice, ¿dije Marcos? Perdón, error mío. Hasta ahorita me estoy dando cuenta, perdón. Lucas, perdónenme a mí, yo estoy mal. Lucas capítulo 6, versículo 37 en adelante, dice, versículo 38, ahora se refiere a dad y se os dará. Aquí quiero que entendamos algo. Pareciera que el versículo 38 está un poco fuera de lugar porque está hablando ahora sobre dar. Dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando. Y dice, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Pero hay algo aquí, hermanos, en este mismo contexto que vamos a tener que tomar muy en cuenta, y es que Jesús, al hablar sobre este tema, sí está hablando sobre un aspecto de prosperidad, pero no tiene que ver en especial con una prosperidad económica, sino con aquello del corazón. ¿Cómo podemos basar eso? Bueno, versículo 43, que en el mismo contexto dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Y versículo 45, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, ¿qué? Saca lo bueno. Una de las cosas, hermanos, a las cuales hemos sido llamados es a la prosperidad. Y no estoy hablando en aspectos económicos o el evangelio de la prosperidad, sino refiriéndome a lo que el Hijo de Dios posee, tiene en su vida en base a lo que Dios bendice. Esto tiene que ver en especial con la obra que hace el Espíritu Santo, Dios mismo, en el corazón del hombre. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 5 y cuando vemos hasta el capítulo 6 sobre cómo debemos tratar hacia los demás, no está hablando únicamente de reglas o mandamientos de lo que debemos hacer o cómo tratar a los demás, sino el reflejo de nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Y aquí, hermanos, es donde nosotros vamos a entender que la vida cristiana se va a lograr diferenciar de cualquier religión, de cualquier otra secta, por lo que abunda en el corazón. La Biblia nos dice que no os engañéis, dice Pablo, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso va a segar. Todo lo que hay en el corazón, tarde o temprano, va a salir a relucir. El Hijo de Dios lo que tiene, lo que refleja es lo que su Dios ha hecho en su vida. Por eso en la mañana hablábamos un poquito acerca de este punto. Hay gente que puede intentar vivir principios, reglas y lograrlo hasta cierto punto, pero si el corazón no cambia, si lo que abunda en el corazón no es la obra de Dios, el amor de Dios, la obra transformadora, tarde o temprano no se va a cansar, no va a haber más resultado. Hermanos, si nosotros pudiéramos hablar un poco acerca de la prosperidad del Hijo de Dios, vamos a tener que enfocarla hacia lo correcto. Una vez más, versículo 37 empieza diciendo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Una ocasión ya habíamos hablado de esta palabra en el griego, y la palabra juzgar se refiere a la intención del corazón. Ahí es donde entendemos que no choca con lo que Pablo más adelante dice, que haya entre vosotros personas que juzguen.
La palabra que utiliza Jesús aquí en no juzguéis habla de las intenciones del corazón. Por eso en el contexto de este capítulo, el versículo 45 dice: el hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el malo del mal tesoro saca lo malo. Por eso dice: perdonad y seréis perdonados. Habla de lo que abunda en el corazón, hermanos. Aquí es donde nosotros una vez más entenderemos que el Hijo de Dios va a reflejar lo que abunda en su vida. Un ejemplo práctico de esto, Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, un ejemplo que conocemos bastante. Marcos 12, versículo 41. 12:41 dice Marcos: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. No se refería únicamente a lo que poseía o la acción en sí, sino el corazón de aquella viuda. Una viuda pobre que en su deseo de honrar a Dios, en su deseo de cumplir con ofrecer a Dios, ella dice que de todo lo que tenía echó todo su sustento. El reflejo tiene que ver con el corazón. Hermanos, aquí es donde nosotros vamos a entender que la prosperidad en el Hijo de Dios no es algo económico, no es algo físico, no es materialista, sino tiene que ver en conocer a Dios de manera profunda y sincera y que se manifieste en nosotros. La verdadera prosperidad será aquello que puede satisfacer el corazón. La Biblia dice también, Jesús dijo: ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hay tantas cosas que pueden intentar satisfacer nuestra vida, pero no lo van a lograr. Esa es la carencia más grande que hoy en día el ser humano está experimentando. La necesidad en su corazón de sentir satisfacción, sentirse pleno, sentirse lleno. Lo buscan los placeres, los buscan una persona, lo buscan lujo, lo buscan lo que sea, pero no satisface el alma. La verdadera prosperidad tiene que ver con aquello que puede satisfacer el corazón. Por eso Jesús dice: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en su regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Y una vez más, el contexto está en lo que se hace hacia otros, hacia Dios, con el corazón que dispone, en lo que abunda. El propósito del Hijo de Dios es entender que lo que va a dar no se va a limitar a cosas, sino a aquello en lo cual hay necesidad. Hermanos, ¿cuántas veces a lo largo de nuestra vida tal vez había dificultades, tal vez había necesidades espirituales, tal vez alguien vino, nos habla en momentos de crisis, en momentos de necesidad, y tal vez no fue algo material, tal vez no fue dinero, tal vez no fue un lujo, simplemente el tiempo, las palabras, el esfuerzo fueron capaces en ese momento, por la gracia de Dios, de satisfacer nuestro corazón. ¿Cuántos no recordamos a lo mejor versículos
palabras de ánimo, palabras de exhortación que fueron de bendición y que satisfacieron, hablando en lo espiritual, nuestra vida. Cosas que a lo mejor lo material no podía hacerlo. Tal vez poseyéndolo todo, pero no pudiendo satisfacer lo espiritual. Yo quiero que entienda, hermano, hermana, que la prosperidad de la que nosotros estamos hablando es aquella donde Dios puede convertir a la más pequeña acción en un resultado, en un fruto que traerá una cosecha para la honra y gloria de Dios. Todo lo que se hace para Dios, todo lo que vivimos para Dios. Vamos a Mateo capítulo 25. Mateo 25, versículo 20. Esta parábola la conocemos bien. Y llegando el que había recibido 5 talentos, 25:20, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hermano, hermana, muchos de nosotros en un tiempo buscábamos el gozo en lugares equivocados, acumulando tal vez más y más cosas que nunca nos harían felices, sino que nos encadenaban. Pero cuando llega Cristo a nuestra vida, entendemos la verdadera paz, el verdadero gozo, y podemos encontrar lo que tanto necesitábamos. Ahora Dios bendice, Dios nos da un amor que sobrepasa todo entendimiento. Dios obra en nuestra vida, y la pregunta es aquí, hermano, hermana, ¿qué hacemos con aquella prosperidad que Dios da? ¿Recuerda la historia de aquellos leprosos? El pueblo de Israel estaba pasando un tiempo difícil. Estaban en guerra. Habían sitiado la ciudad al punto que no podía entrar comida, y la sitiaron por días, semanas. La comida de adentro se estaba terminando. Llegó un punto donde el rey de Israel en ese tiempo vio horrorizado por esta situación, como unas mujeres venían a él porque se habían comido al hijo de una de ellas. Dice: nos pusimos de acuerdo y nos comimos a mi hijo, y ahora toca el de ella y lo ha escondido. Y el rey oraba y le decía al profeta: ¿qué está pasando? Creo que mal no recuerdo, es el profeta Eliseo. Y afuera había unos leprosos. La Biblia dice que estos leprosos decían: bueno, ¿qué hacemos? No hay comida. Si entramos, morimos de hambre. Si vamos con el ejército enemigo, nos matan. Bueno, será lo que Dios quiere. Dice la Biblia que van al campamento, lo encuentran vacío y se hartan. Entran a una tienda, comen, dice que agarran ropas, joyas, las esconden y van a otra. Y dice la Biblia que uno de ellos, en medio de ocultar y robar, dice: no estamos haciendo bien. Nosotros aquí comiendo, nosotros aquí hartándonos, llevándonos placeres, llevándonos joyas, llevándonos dinero, llevándonos tantas cosas. Somos leprosos. Vamos a morir. No está bien esto. Vayamos y digámosle a la ciudad, al pueblo de Israel. Y si usted conoce la historia, sabrá todo lo que pasa. Hermano, hermana, la verdadera prosperidad, no estamos hablando de algo físico, sino de lo que usted y yo hemos podido recibir en nuestra vida, que satisface nuestro corazón. Y no está bien que nosotros
nos quedemos con eso. No está bien que nosotros acaparemos las bendiciones de Dios y no podamos compartir esa abundancia. Una vez más dice Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón, ¿qué? Saca lo bueno. Cuando Dios ha bendecido, cuando hay bendición, cuando nuestra vida encuentra satisfacción, hermano, hermana, lo vamos a proclamar. ¿Qué pasa cuando usted recibe una noticia muy buena? Su corazón desea compartirlo con alguien, hacerlo saber, proclamarlo. Dios ha sido tan bueno con nosotros. Hermanos, la prosperidad que Dios nos ha dejado en su palabra no es vivir sin problemas. No es que vamos a vivir sin carencias, sino tiene que ver con aquello que puede satisfacer nuestros corazones. Y aquí es donde Jesús habla. Y dice también, donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Cuando el Hijo de Dios pierde el sentido de lo valioso en su vida, pierde la dirección, pierde la comprensión de aquello que puede satisfacer su vida, cambia lo más valioso que puede tener por algo que va a perecer. Por esa razón también Jesús menciona y dice que es más bienaventurado dar que recibir. Y una vez más, ¿se refería a algo económico? No. En todo momento, hermano, hermana, cuando hablamos de dar a nuestro Dios, no es únicamente poder enfocarnos en algo económico, sino en lo que abunda en el corazón. Y en ese mismo contexto, por eso Jesús les dice, mira, si tú vas y presentas tu ofrenda, pero te acuerdas que tienes algo contra alguien, no es lo económico, deja tu ofrenda y ve y arréglate. Y ahora sí, una vez que te has puesto a cuentas, ven y preséntala. Porque lo más importante no es la acción, sino aquello que abunda en el corazón. Y una vez más, cuando Jesús en Lucas 6 nos dice, dad y se os dará. Si cada hijo de Dios y cada cristiano pusiera este principio en primer lugar en su corazón, si nosotros pudiéramos entender que ese es el principio más hermoso y pudiéramos cada uno decir, dad y se os dará, misericordia, no habría lo que habría en la iglesia de Corintios. Pablo diciéndoles, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Porque cada uno de nosotros daría lo que abunda en su corazón y que proviene de Dios. Y entonces habría el corazón para perdonar, como dice aquí. Habría el corazón para amar. Habría la disposición para poder compartir lo bueno que hay en nosotros. En ese mismo contexto, usted entendería entonces por qué Jesús dice, si tu enemigo tuviere sed, ¿qué? ¿Tuviere hambre? Dale de comer. Vas a compartir no lo malo, no lo que lastima, no el anhelo de nuestra carne de responder, de actuar, sino lo bueno que hay en él. Lo bueno que abunda, lo que satisface.
lo que llena el corazón. Tiene hambre, dale de comer. Tiene sed, dale de beber. En ese mismo capítulo de Mateo, Jesús dice: aquellos que te maldicen, que levantan falsos contra ustedes, aquellos que dicen cosas mintiendo, ora por ellos. ¿Cómo va a ser posible eso, hermano, hermana? Dependiendo lo que abunda en el corazón. Y es una vez más donde dice: dad y se os dará. Por eso Jesús dice, y Pablo también exhorta y dice: perdonaos y seréis perdonados. Oramos al Padre, dice: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No se trata de un requisito impuesto que tienes que obedecer a la fuerza, sino de lo que abunda en el corazón. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso va a segar. Si abunda, si hay lo que abunda en mi vida, satisface, proviene de Dios, hermano, hermana. El reflejo y lo que va a salir y lo que vamos a dar va a ser esa misma prosperidad, esa misma satisfacción. Y nos gozaremos en amar a nuestros enemigos, en bendecir a los que os maldicen, en orar por los que os maltratan. Porque lo que satisface el corazón es más grande que cualquier sentimiento, sensación, emoción que pueda querer quitarnos y robarnos lo más hermoso que el Hijo de Dios puede tener: la comunión con Dios. ¿Usted ha escuchado que los judíos usan una palabra para saludarse? ¿Ha escuchado? Shalom. Esa palabra en el hebreo significa, es hebreo, shalom es hebreo, no es una traducción, es hebreo, así como tal. Pero esa palabra significa paz, significa salud, significa prosperidad. Ese saludo no es solamente para saludarse, es una forma de reflejar lo que anhelan desde el corazón para la otra persona. Paz, salud, prosperidad. Y tiene que ver con el corazón. Cuando mejor conocemos a Dios, hermanos, lo que vamos a dar va a ser el reflejo de lo que Dios nos da a nosotros. Lo que hay en nuestro corazón. La prosperidad, hermanos, no se mide por lo que se tiene, sino por lo que se da. La verdadera prosperidad no se mide por lo que se tiene, sino por lo que se da. Oh, qué hermoso. El espíritu, la disposición del Hijo de Dios, que sin pensar le da tiempo a su Dios, le da su esfuerzo, le da su corazón, su dedicación, su esfuerzo, sus recursos. ¿Cuántos cristianos queremos que Dios nos dé tiempo? ¿Cuánto tiempo le damos a Dios? ¿Cuántos cristianos queremos que Dios bendiga planes, proyectos, que prospere nuestra vida, que bendiga los planes? ¿Y cuántos de los hijos de Dios le damos tiempo a los planes y los propósitos de Dios?
La verdadera prosperidad no se mide por lo que se tiene, sino por lo que se da. Por eso dice Jesús, dad y se os dará. Dad y se os dará. Dios conoce y discierne las intenciones del corazón. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Decía un pastor, dé conforme a lo que tiene, no sea que Dios reduzca lo que tiene conforme a lo que da. ¿Cuántos cristianos queremos que Dios bendiga nuestra vida, nos dé tiempo? El tiempo no alcanza, no hay tiempo, no hay forma. Aparentemente todo pasa muy rápido. Pero cuando le damos tiempo a Dios, Dios bendice y Dios prospera lo que hacemos. Quiero que entienda que la verdadera prosperidad no está limitada a lo material o económico, sino a lo que satisface nuestro corazón. Y ahí, hermanos, veremos por qué razón el joven rico, después que le dice, Señor, ¿qué voy a hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué le respondió Jesús? Tienes que dar una ofrenda grande. ¿Qué dijo? Ve, vende todo lo que tienes, ¿y qué? A los pobres. Y ven y sígueme. Y dice la Biblia que aquel joven se fue contento. Triste. Porque no se trataba de lo económico, sino del corazón. Hermano, hermana, yo sé que hay planes, hay afanes, hay trabajos, hay compromisos, pero yo te pregunto en esta tarde, ¿qué tanto tiempo le hemos dado a Dios en esta semana? No de orar de carreras, tiempo. ¿Has leído tu Biblia? ¿O los compromisos nos impiden darle un tiempo a Dios? Esfuerzo. Pastor, es que es difícil leer. Sí, requiere esfuerzo. Pero lo hacemos no por obligación, sino porque Dios es digno. Digno de recibir nuestro esfuerzo, digno de recibir nuestro deseo de buscarle. Por eso la Biblia dice que el primer mandamiento es: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pastor, es que no se trata de lo que el pastor o la iglesia diga, sino de lo que satisface tu corazón. No hay tiempo, no hay momentos. Pero qué curioso que cuando viene la tentación, las pruebas, en aflicción nos encontramos, hacemos el tiempo. Porque la necesidad es grande. Porque el afán, la preocupación, el dolor es tan grande que sentimos que no importa nada más que buscar a Dios. Y en último ejemplo tenemos a Job. Un hombre que aún en la abundancia, todos los días dedicaba un tiempo para adorar a Dios. Para presentar ofrendas por sus hijos, por él, porque no vaya a ser que hayan fallado y ofendido a Dios. Y un hombre que aún después de haberlo perdido todo, dice la Biblia, un hombre que no perdió su integridad, que amó a Dios, que siguió fiel a Dios. Hermanos, la verdadera prosperidad es aquello que satisface el corazón.
De la abundancia del corazón habla la boca. El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El amar a los enemigos, el orar por ellos, el bendecir a los que os maldicen. Todo eso, hermano, hermana, solamente es el reflejo de lo que nosotros recibimos o tenemos en el corazón. Dad y se os dará. ¿Qué tenemos para dar? Y me encanta cómo Pedro, cuando van al templo y se encuentra aquel cojo en la puerta del templo de Hermosa, pidiéndoles. Dice la Biblia que fijó los ojos en Pedro esperando recibir algo. Y dice la Biblia que Pedro puso sus ojos y le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué era lo que tenía Pedro? Aquel Dios todopoderoso en su vida, que le salvó, que le rescató y que ahora era quien satisfacía su vida por completo. Aquel mismo hombre que meses tal vez atrás, o años tal vez, no lo sé, meses, Jesús le dijo: ¿me amas? 3 veces. Y en su desesperación Pedro responde: Señor, tú sabes que te amo. Ve y predica, ve y apacienta mis ovejas, ve y apacienta mis corderos. Ahora era el mismo hombre que le decía: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Hermanos, todo lo que nosotros podemos hacer o vivir se refleja desde lo que abunda en nuestro corazón. Somos verdaderamente prósperos. Hemos realmente crecido y siendo prosperados día a día en medida que Dios sea quien satisfaga nuestros corazones. Porque encontraremos en Él, hermano, hermana, todo. Todo. No como el mundo lo piensa, sino entendiendo que lo que Dios busca, lo que Dios desea y lo que Dios nos da, siempre es para nuestro bien, confiando en su voluntad. Somos bendecidos, somos prosperados. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias, Padre. Gracias porque podemos saber, Señor, que somos ricos. Somos ricos no como el mundo lo ve,